encargado de estar en el SUTE Provincial Puno. Vamos a efectuar una importante nota periodística, entrevista con uno de los dirigentes históricos, el compañero César Tito, profesor abnegado en la gesta. Quien habla es el profesor César Tito Rojas, ex dirigente regional y miembro integrante del CONARE-SUTEP a nivel nacional, y hoy también asumiendo responsabilidades como dirigente magisterial en la región del Puno. De su alcance, su parecer acerca de todo lo que ha significado la pretendida implementación de la carrera pública magisterial, el intento de privatizar la educación a través de la municipalización y principalmente ver cómo el magisterio peruano, a través de lo más avanzado que es el SUTE CONARE, ha vertebrado las luchas a nivel nacional, regional y departamental en aras de conjurar aquella pretendida privatización de la educación. De nada, nosotros queremos expresar un saludo efusivo y de clase a todos los maestros del Perú y de Latinoamérica, maestros que hemos forjado una línea clasista, una línea en la cual salga en defensa, en este caso de la educación pública, de la gratuidad de la enseñanza, como también en este caso la situación de luchar contra la implementación de la privatización de la educación en nuestro país. En esa perspectiva queremos señalar de que ha habido una lucha muy frontal contra principalmente los gobiernos de Fujimori, señor Toledo, y en este caso el último gobierno que se ha ido, que es Alan García Pérez. Tenemos que señalar de que a partir de la Constitución del 93, madre del cordero de todas las leyes que legalizan para viabilizar la privatización de la educación, y tenemos que señalar cómo es que después en el gobierno de Toledo se da una ley de educación, la 28044, ley que viabiliza en todo caso la educación como un servicio esencial, es decir, todo servicio se paga, los servicios de agua, luz, que son públicos, de desagüe, etcétera, de teléfono se pagan, y por lo tanto la orientación clara de esta ley viabilizar la privatización de la educación. Y en el 2007, en el gobierno ya de García Pérez, se implementa la ley de la carrera pública magisterial, una ley draconiana, una ley antimagisterial, una ley antipopular, y evidentemente ahí tenemos que ver de que definitivamente esa ley punitiva es rechazado no solamente por un sector, sino prácticamente por todos los sectores y principalmente del magisterio nacional. Un maestro a nivel nacional del Perú prácticamente señala de que esa ley le quita sus derechos laborales, le quita sus beneficios laborales y principalmente el derecho al trabajo y a una estabilidad laboral, acondicionado políticamente para en todo caso tapar, vendar la boca en todo caso a los maestros para que todo lo que diga el sistema se tenga que someter para que ellos sigan prosiguiendo con su política neoliberal. En esa perspectiva también tenemos que ver de que en el 2007, antes de que se apruebe esta ley de carrera pública magisterial, se ha viabilizado una lucha frontal, una huelga indefinida por el Magisterio Nacional, implementado por el CONARE-SUTEP a nivel del Magisterio Nacional. Y es ahí donde en medio de lucha el señor García Pérez, del partido aprista de gobierno en ese entonces, evidentemente ha viabilizado, como quien dice, a caballazo limpio, a rajatablas, sin escuchar los diferentes sectores, y mucho menos esa ley que haya podido ser debatido en el Congreso de la República por los diferentes sectores y las diferentes bancadas que estuvieron en ese entonces. De ahí que esta ley nace prácticamente como una situación de casi semi-muerta, herida, y en todo caso ya desacreditada y desprestigiada a nivel nacional. Pero a pesar de ello, el gobierno del APRA ha seguido implementando esta ley de carrera pública magisterial. Y de los 300.000 maestros, prácticamente vemos que solamente del 3 al 4% de ese magisterio activo es que ha sido incorporado o pasado de la ley del profesorado a la ley de carrera pública magisterial. En tal medida, lo que ha optado el gobierno del APRA es que los compañeros maestros desocupados con título en mano
sean en todo caso ellos quienes paguen los platos rotos, y si desean o desearían trabajar, tendrían que estar con esa ley de carrera pública magisterial. En tal medida, con el nuevo gobierno, lógicamente, se ve una perspectiva de prácticamente no saber qué va a pasar con esa ley de carrera pública magisterial. Y es ahí que tenemos que ver de que ya se ha implementado una medida de lucha en el presente año con una situación de movilizar al Magisterio Nacional, y esto ha sido en todo caso en el mes de septiembre que se ha implementado una lucha contundente a nivel nacional. Y en la región Puno el Magisterio ha salido a rechazar, y a raíz de ello el gobierno de Ollanta Humala, encabezado por su ministra de Educación, la señora Patricia Salas O'Brien, prácticamente ha manifestado de que esa ley se viene en todo caso evaluando, se viene estudiando, y para ver en todo caso en perspectiva si se sigue aplicando tal cual ha venido con los gobiernos anteriores, si se modifica o se deroga. En todo caso, la lucha va a proseguir en tener que, en todo caso, frontalmente exigir. El Magisterio plantea, el CONARES-UTEP plantea la derogatoria de esa ley de carrera pública magisterial, ley 29, en todo caso 026. En esa medida tenemos que señalar de que el Magisterio Nacional, con esta perspectiva de lucha, evidentemente vamos a tener que seguir bregando contra la implementación de carrera pública magisterial, ley punitiva contra el Magisterio Nacional. Eso por un lado, y evidentemente la perspectiva es hacer fracasar esa política de parte del Magisterio Nacional. De otro lado, la situación de la municipalización de la educación, que no es nuevo de estos gobiernos últimos, sino que viene desde Velasco, viene con el primer gobierno de Labra, Fujimori, en todo caso el gobierno de Alejandro Toledo y el segundo gobierno de Labra, y que estos intentos de querer municipalizar la educación ha fracasado. Y evidentemente esto a raíz, en todo caso, también de la lucha de los dirigentes probos, es decir, de que realmente se han identificado con las bases magisteriales a nivel nacional. Y en ese sentido tenemos que señalar de que en este último gobierno de Labra, que ha dado una situación de agresividad, primero planteando centros pilotos de municipalización por departamento a nivel nacional de 2 distritos como centros pilotos, cosa que en el 2007 fracasó esa implementación. Solamente se implementó en un promedio de un 20% a nivel nacional, y que este 20% no ha traído resultados positivos. Ha habido la situación de tener que quitar, por ejemplo, el presupuesto que el sector de educación daba, por ejemplo, para la implementación con material educativo, equipamiento de mobiliario, infraestructura, la situación de los mismos salarios de los maestros, y que prácticamente se ha precarizado y caotizado más esta implementación en este mínimo porcentaje donde se ha viabilizado los centros pilotos. Al ver esta situación, tenemos que señalar de que definitivamente el Magisterio Nacional ha seguido en esa lucha, y en el 2010-2009, en la situación de generalización de la municipalización de la educación, prácticamente no ha tenido resultados, porque ya en el presente año 2011 al 2015 debió de viabilizarse la generalización de la municipalización de la educación. Y caso fortuito es que en octubre, el 22 de octubre del año 2010, sale un decreto supremo, la 022, donde se plantea de que a nivel nacional se debe de viabilizar en 556 distritos a nivel nacional la implementación de la municipalización de la educación, cosa que no ha prosperado, porque ya Economía y Finanzas, en todo caso la Asamblea Nacional, en todo caso de municipalidades, también tenemos que ver el Consejo Nacional de la Educación, diferentes sectores e instituciones han rechazado y han dicho de que no va la municipalización. Y es así que en el nuevo gobierno de este año, prácticamente el señor Salomón Lerner, premier del Consejo de Ministros, prácticamente ha dicho que la municipalización ya no da, se desecha. Pero ¿qué sucede? Solamente queda en palabras, y lo que nosotros estamos viendo es que haya un documento, una norma legal que realmente diga ya no va más la municipalización de la educación a nivel nacional.
Pero, en todo caso, estamos al pendiente de la expectativa para tener que rechazar esa situación de la municipalización de la educación y estamos, en todo caso, a la vanguardia para poder seguir, en todo caso, bregando para que no se implemente esa municipalización de la educación. Y referente al CONARES UTEC, tenemos que señalar de que ha habido debilidades y que estamos, en todo caso, en una situación de reorganizar, reagrupar las fuerzas a nivel nacional y en el mes de enero debe de haber un evento nacional en la cual cohesione esa línea clasista, esa línea progresista, democrática, que realmente salga en defensa de los derechos fundamentales de la educación pública, como también de la clase trabajadora del sector educación. En todo caso, seguramente en tiempos más adelante habrá, en todo caso, noticias del trabajo que se viene desarrollando a nivel del CONARES.